Tú dirás. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. A efectos de desarrollar nuestra séptima sesión ordinaria del año 2015, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. Buenos días a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenos días. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. Buenos días, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente, buenos días. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenos días. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Presente, buen día. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buen día. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenos días, presente. Y por Encuentro Social, Araceli Herrera Guevara. Buenos días. Y de la voz Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, los consejeros y contamos con la presencia de 9 de los 11 partidos acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente punto del orden del día que se ha propuesto. Es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Antes daré cuenta, señor presidente, de la presencia de Itzel Gutiérrez Aguilar, representante del Partido Futuro Democrático. Daré lectura al contenido del orden del día. Señor presidente, número 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación de las actas de las sesiones permanente de seguimiento de cómputos distritales y municipales, 48ª, 49ª y ordinarias, celebradas en fechas 10, 14, 16 y 23 de junio de 2015 respectivamente. Número 4, informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución temporal de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, la sustitución de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 19 con cabecera en Cuautitlán, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución y designación de consejeras y consejeros electorales distritales y municipales suplentes, discusión y aprobación en su caso. Número 7, proyecto de acuerdo relativo a los informes de resultados y el dictamen consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado que emplearon los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio 2014, discusión y aprobación en su caso. Número 8, proyecto de acuerdo por el que se determina el medio para dar publicidad a los informes de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e internet, así como a los informes de monitoreo a medios de comunicación alternos y cine del proceso electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. Número 9, asuntos generales, y número 10, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto?
Gracias, señor secretario. Está a su consideración el proyecto de orden del día. Tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, buenos días a todos y a todos. Quisiera nada más ingresar un punto en asuntos generales referente a la no entrega de la administración del mes de julio para este partido político nacional. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. Queda registrada su solicitud. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, pido al señor secretario nos dé cuenta de una solicitud respecto del, eventualmente, un ajuste en el orden del día, por favor, señor secretario. Señor presidente, respecto al punto número 8, tenemos una observación de la consejera Natalia Pérez en razón de lo siguiente, refiriéndose a ese punto. Para que exista congruencia entre el objetivo principal del acuerdo y la denominación del mismo, se propone establecer como título el siguiente: Acuerdo número IMCG 195/2015, por el que se aprueba la publicación a través de la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México de los informes de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e internet, así como de los informes de monitoreo a medios de comunicación alternos y cine del proceso electoral 2014-2015. De esa manera, señor presidente, está la propuesta de cambiar el título del proyecto de acuerdo relativo al punto 8 en los términos en los que lo he dado a conocer. Gracias, señor secretario. Si no hay oposición a la propuesta, pido entonces al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día con el asunto general solicitado y con la modificación propuesta por la consejera Pérez. Consultaré a las consejeras, consejeros y representantes si están por aprobar el orden del día, con las consideraciones que ha expresado el señor consejero presidente, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Es el número 3 y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones permanente de seguimiento de cómputos distritales y municipales, 48ª, 49ª y ordinaria, celebradas en fechas 10, 14, 16 y 23 de junio de 2015, respectivamente. Y solicitaría atentamente la dispensa de su lectura y les pediría que si existe alguna observación nos la hagan saber. No hay. En razón de que no hay observaciones, pediría a las consejeras y consejeros que si están por aprobar estas actas lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Corresponde al informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva en términos de lo que establece el reglamento de sesiones de este Consejo General y también de lo establecido en el Código Electoral, dando cuenta, señor consejero presidente, de comunicados que hemos recibido del Instituto Nacional Electoral y actividades, se reportan también actividades de las distintas comisiones de este Consejo General, de las áreas administrativas del Instituto, y estamos haciéndoles saber también de comunicados relevantes que se han girado de parte de las distintas áreas, el cumplimiento de acuerdos y las certificaciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva. Sería todo, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe en comento. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario registre que se da por recibido el informe y le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución temporal de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 24 con cabecera en Nezahualcóyotl y la sustitución de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 19 con cabecera en Cuautitlán, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario.
Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Bien. Sí, pido al señor secretario dé cuenta de las observaciones presentadas al proyecto de acuerdo en comento. No es el caso. Bien, al no haber observaciones, pido entonces al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo en sus términos, por favor. Perdón. Perdón. Sí, recordaba que nos había comentado algo. Por favor, consejera Pérez, tiene el uso de la palabra en primera ronda. Sí, gracias. En relación al punto número 5, toda vez que comparto el sentido del proyecto, considero oportuno proponer y solicitar se realicen algunas precisiones. En el punto de acuerdo sexto, propongo se modifique para quedar de la siguiente manera: los efectos administrativos que se deriven de la ocupación de los cargos que se señalan en los puntos primero y segundo surtirán efectos a partir de la aprobación del presente acuerdo, por lo cual se verá notificar el mismo a la Dirección de Administración de este instituto. Asimismo, y a efecto de dar continuidad al criterio sostenido en anteriores acuerdos, propongo como punto de acuerdo octavo lo siguiente: una vez que haya concluido la vigencia del certificado de incapacidad referido en el resultando 5, los vocales sustitutos correspondientes regresarán a ocupar sus cargos originales, así como su lugar en la lista de reserva, según corresponda, siempre y cuando aún se encuentre integrado el órgano distrital respectivo. Estas observaciones ya se hicieron llegar con oportunidad a la Secretaría Ejecutiva y, bueno, están a su consideración. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta. Respecto al punto 5 del orden del día, se han registrado ya las observaciones al proyecto de acuerdo 193/2015. Con estas consideraciones pediría a las consejeras y consejeros que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, aprovechando que están presentes en la sala los compañeros Ivonne Domínguez Guerra y Rogelio Martiniano Tapia López, les pido pasen al frente de esta mesa para que rindan la protesta de ley que corresponde y nos pongamos de pie, por favor. Ciudadana Ivonne Domínguez Guerra y ciudadano Rogelio Martiniano Tapia López. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de vocales de capacitación que les han sido conferidos. Sí, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México les agradezco su compromiso y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Podemos sentarnos, por favor. Pido al señor secretario dé cuenta de la integración de la mesa. Daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante del Partido del Trabajo. Pido al señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el 6 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución y designación de consejeros y consejeras electorales distritales y municipales suplentes, discusión y aprobación en su caso. Como en anteriores ocasiones, señor consejero presidente, pediríamos se autorice la participación del licenciado Luis Enrique Fuentes Tavira a efecto de desahogar el procedimiento correspondiente. Queda autorizado el licenciado Luis Enrique Fuentes Tavira para hacer uso de la palabra y auxiliarnos en el desahogo del procedimiento que nos ocupa. Por favor, licenciado. Gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero presidente, señor secretario ejecutivo, con permiso de los presentes. Muy buenos días. Me permito dar lectura al siguiente punto. La insaculación se sujetará al procedimiento para la sustitución de consejeras y consejeros electorales distritales y municipales
previsto en el subapartado L del apartado quinto de los lineamientos para la integración de las propuestas, de la propuesta y designación de consejeras y consejeros electorales distritales y municipales para el proceso electoral de diputados y miembros de los ayuntamientos 2014-2015, aprobados por el Consejo General en sesión extraordinaria mediante acuerdo IEM/CG/25/2014. Nuevamente la mecánica se hará tomando en consideración el menor número de esferas con las que contamos de acuerdo con los expedientes registrados en nuestra base de datos. Daremos inicio a la insaculación para los cargos de consejeras y consejeros electorales distritales. Daremos inicio con el distrito número 25, que es Nezahualcóyotl, que cuenta con un número total de 14 expedientes registrados, solicitando, y pongo a la vista del señor secretario del Consejo, el número de esferas con las que contamos, que es un número total de 87 expedientes registrados de acuerdo con el número mayor en el distrito número quinto. Iniciaríamos introduciendo 14 esferas, que son las que corresponden al al distrito número 25, Nezahualcóyotl, y se hará la insaculación para el cargo de suplente 5, género hombre. Se ha obtenido la esfera número 12, que muestra el señor secretario. Corresponde a Rodríguez Montoya Antonio. Con eso concluimos la insaculación para este distrito número 25. Continuamos con el distrito número 9, que es Tejupilco. Introducimos la esfera obtenida y solicito se introduzcan a un número total de 27 esferas que corresponden al número de expedientes registrados para este segundo distrito a insacular. El cargo a designar es suplente 1, género mujer. Se ha obtenido la esfera número 21. Esfera número 21. Corresponde a Rivera López Ana Patricia. Con eso concluimos la insaculación de este distrito número 9, Tejupilco. Introducimos la esfera obtenida y solicito sean introducidas el resto de las esferas que corresponden a un número total de 87, que es el número de expedientes con los que contamos registrados para este distrito número 5, Tenango del Valle. El cargo a designar es suplente 2, género mujer. Se han introducido el número total de las esferas, se incorporan debidamente. Y se ha obtenido la esfera número 16, que muestro al señor secretario. Número 16 corresponde a Carmona Nogales Norma Angélica. Con esto concluimos la insaculación de los 3 distritos que se ha hecho mención. Se hará la impresión correspondiente en una sola hoja. Para firma del señor secretario. Y una vez firmada serán repartidas copias a cada uno de los integrantes de este Consejo Electoral.
Iniciamos con la insaculación para la designación del cargo de consejeras y consejeros municipales. El número mayor de expedientes registrados es el de 24, que muestra el señor secretario. Está en el número total de las esferas. Y de acuerdo con la mecánica que tenemos establecida, iniciamos con el número menor de expedientes registrados, que corresponde al municipio número 125, que es Tonanitla. Serán introducidas 4 esferas y el cargo a designar es suplente 5, género hombre. Se ha obtenido la esfera número 4. Te muestro al señor secretario. Número 4, Rojas Cortés Leopoldo Roberto. Con eso concluimos la insaculación de este municipio. El siguiente municipio cuenta con 6 expedientes registrados que solicito sean introducidas. El número de esferas correspondientes es el número 27, Chapa de Mota. Y el cargo a designar es suplente 5, género hombre. Se ha obtenido la esfera número 5. Número 5, Sánchez Santiago Jorge Alberto. Con eso concluimos la insaculación de este municipio. El siguiente municipio cuenta con igual número de esferas, que es el número 6. Es el municipio número 78, San Simón de Guerrero. Y el cargo a designar es suplente 4, género hombre. Se ha obtenido la esfera número 5. Número 5, Mora Rojas Oscar Servando. Se introduce la esfera obtenida. El siguiente municipio cuenta con un número total de 8 expedientes registrados, solicitando sean introducidas el número de esferas equivalente. Se trata del municipio 8, Amatepec. El cargo a designar es suplente 3, género mujer. Se ha obtenido la esfera número 6. Número 6, Rivera López Ana Patricia. A ver, un segundo, por favor. Creo que el taller sí. Me están informando que esta persona ya había resultado sorteada. En consecuencia, sacaremos otra esfera de nuestra tómbola, solicitando sean incorporadas. Es el municipio Amatepec. Como hay correspondencia con el distrito al que corresponde, que es Tejupilco, y se ha obtenido la esfera número 1. Amatepec número 1 corresponde a Benítez Jaimes Evangelina. El siguiente municipio es el municipio número 99, Tezcalyacac, que guarda la misma situación con relación al distrito al que corresponde, que es Tenango del Valle. Cuenta con un número total de 9 expedientes registrados. Introduzco las esferas obtenidas en la insaculación anterior y solicito sea introducida una más para ser equivalente al número de expedientes registrados, que es la número 9. Solicitando su incorporación, y el cargo a designar es suplente 5, género mujer. Se ha obtenido la esfera número 1. Número 1, Castañeda Ortiz Teresa. El siguiente municipio es Papalotla,
municipio número 70, introduzco la esfera obtenida y solicito sean introducidas hasta el número 12, que es el correspondiente al número de expedientes registrados que tenemos para este municipio. El cargo a designar es suplente 5, género, hombre. Se ha obtenido la esfera número 3. Número 3, Díaz Godínez Edgar. El siguiente municipio cuenta con el número idéntico de expedientes registrados, que es el de 12. Introduzco la esfera obtenida. Municipio número 125, Tonanitla, cargo a designar es suplente 3, pero en este caso es el género mujer. Se ha obtenido la esfera número 11. Número 11, Rodríguez Ramírez Adriana. El siguiente municipio es Juchitepec, municipio número 51. Cuenta con un número total de 13 expedientes registrados, solicitando sea introducida la esfera equivalente al mismo número. El cargo a designar es suplente 4, género, hombre. Se ha obtenido la esfera número 4. Número 4, García Andrés. El siguiente municipio cuenta con un número total de 19 expedientes registrados. Introduzco la esfera obtenida y solicito sean introducidas al número total equivalente de esferas para su debida incorporación. Se trata del municipio número 49, Jocotitlán, y el cargo a designar es suplente 5, género, hombre. Se ha obtenido la esfera número 8. Número 8, Martínez Cruz Librado. El último de los municipios es Chapultepec, municipio número 28. Introduzco la esfera obtenida y cuenta con un número total de 24 expedientes registrados. Se introducen la totalidad de las esferas con las que contamos, se incorporan debidamente. El cargo a designar es suplente 1, género, mujer. Se ha obtenido la esfera número 12. Número 12, Díaz Morales María Doncella. Con esto concluimos la insaculación para la designación del cargo de consejeras y consejeros municipales en el número total de 10 municipios que han sido insaculados. Se hará la impresión correspondiente de acuerdo con la base de datos de este órgano electoral para firma del señor secretario. Una vez que se ha obtenido la impresión correspondiente, será firmada por el subsecretario y de la misma se obtendrán copias para todos los integrantes de esta mesa de Consejo General. Por mi parte es cuanto, señor presidente, señor secretario. Hemos concluido con la insaculación de consejeras y consejeros distritales y municipales. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Las y los integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo al que se anexarán los listados que han sido resultado del procedimiento que se acaba
realizar de insaculación para designación de consejeros suplentes en consejos distritales y municipales. Al no haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo y sus anexos. Con los nombres que han resultado del procedimiento de insaculación y que han quedado registrados en la versión estenográfica, que formarán parte del cuerpo del proyecto que se somete a su consideración, pediré a las consejeras y consejeros que están por aprobarlo lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente asunto es el número 7 y corresponde al proyecto de acuerdo relativo a los informes de resultados y el dictamen consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado que emplearon los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio 2014, discusión y aprobación en su caso. Respecto a este proyecto, señor consejero presidente, hemos recibido observaciones de parte de la consejera Natalia Pérez. En el considerando número 20 se alude al acuerdo IMCG 61/2014 aprobado por el Consejo General en sesión del 14 de octubre de 2014, siendo la fecha correcta el 15 de octubre. Y en la página 287 del citado documento se menciona el acuerdo IMCG 58/2010, siendo el correcto el acuerdo IMCG 68/2010. Respecto al mismo proyecto de acuerdo, daría cuenta, señor consejero presidente, de un oficio con fecha 9 de julio de 2015, al que, si me lo autoriza, daría lectura. Por favor. Viene dirigido al licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Consejo General. El asunto se indica como fe de ratas y adecuación a la argumentación del dictamen consolidado 2014 e informe de resultados del Partido Acción Nacional. Y señala lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción segunda, inciso B, fracción cuarta, inciso A, 62, fracción segunda, párrafo tercero, inciso C, del Código Electoral del Estado de México del 2 de marzo de 1996 de aplicación ultraactiva, en alcance al oficio IEM diagonal UTF diagonal 343 diagonal 2015, mediante el cual esta unidad técnica de fiscalización remitió al Consejo General por conducto del secretario ejecutivo los informes de resultados de la revisión a las actividades ordinarias y específicas del ejercicio 2014, así como el dictamen consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado que emplearon los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio 2014, atendiendo a las precisiones contenidas en el diverso IEM-CE NPH diagonal 117/2015, así como a las observaciones vertidas por los consejeros electorales doctora María Guadalupe González Jordán y maestro Saúl Mandujano Rubio, me permito realizar la siguiente fe de ratas respecto del segundo de los documentos mencionados en los apartados que se detallan a continuación. Dice apartado 20, visible en la foja 13. Dice, mediante acuerdo IEM-CG 61/2014, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Instituto en sesión ordinaria del 14 de octubre de 2014, debe decir, mediante acuerdo IEM y CG 61/2014, aprobado por el Consejo General
del Instituto en sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2014. Respecto al mismo resultando 20, dice que el financiamiento para actividades permanentes y específicas de los partidos Morena, Humanista y Encuentro Social es de 5.842.133.37 y 116.842.67 respectivamente para cada uno de ellos, dando un total de 17.526.400.11 y 350.528.01 para cada rubro. Debe decir que el financiamiento para actividades permanentes y específicas de los partidos Morena, Humanista y Encuentro Social es de 1.588.650.31 y 31.773.01 respectivamente para cada uno de ellos, dando un total de 4.765.950.93 y 95.319.03 para cada rubro. En el considerando 5.4 relativo al Partido Verde Ecologista de México, visible en las fojas 197 y 275, dice: a través del acuerdo IEM-CG 58/2010, debe decir a través del acuerdo IEM-CG 68/2010. Y respecto al considerando 5.5 relativo al Partido Nueva Alianza, visible en la foja 293, dice a través del acuerdo IEM-CG 58/2010, debe decir a través del acuerdo IEM-CG 68/2010. Asimismo, en atención a los comentarios vertidos por los consejeros doctora María Guadalupe González Jordán y maestro Saúl Mandujano Rubio, se modifica la argumentación contenida en las fojas 94 del informe de resultados para la revisión a las actividades ordinarias y específicas del ejercicio 2014 del Partido Acción Nacional, además de las fojas 68 a la 89 del dictamen consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado que emplearon los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias específicas durante el ejercicio 2014 en los términos de los documentos que se acompañan al presente, constantes de 21 fojas útiles por el anverso. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y lo firma el maestro Hernán Mejía López, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, y acompaña 21 fojas, señor consejero presidente, que nosotros distribuiríamos, si usted lo considera, a todos los integrantes del Consejo General. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Cabe mencionar que estas erratas registradas y reconocidas por la Unidad Técnica de Fiscalización no modifican de fondo ni los informes ni el dictamen que es el motivo de este proyecto, de este punto del orden del día. Una vez que conocimos esta información, pregunto a ustedes si alguien desea hacer uso de la palabra en este punto del orden del día. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, acabo de escuchar que usted acaba de mencionar que supuestamente los comentarios, que no sé si fueron por escrito, porque no lo comenta aquí el maestro Hernán Mejía, nada más hace relación a que fueron comentarios vertidos por la doctora María Guadalupe y por el maestro Saúl Mandujano. Y bueno, veo que son supuestamente 21 fojas útiles. Yo sí pediría por parte de esta representación copia certificada de ese oficio o de ese documento, y bueno, pues que nos pudieran explicar específicamente en qué consiste, porque si son 21 fojas y se tomaron en consideración las 21 fojas, pues yo creo que sí tuvo que haber modificado específicamente el documento que ahorita se va a querer aprobar. Entonces yo pediría que, a ver si por su conducto alguien nos puede explicar en qué específicamente fueron los comentarios que se virtieron, porque específicamente incurre en el partido del cual soy representante y sí me interesa conocer los mismos para los efectos legales a que haya lugar. Eso sería cuanto por el momento. Gracias, señor representante. En este asunto del orden del día, ¿alguien más en primera ronda? ¿No? ¿Quieres comentar, profesor?
Tiene el uso de palabra del maestro Saúl Mandujano Rubio. Sí, en atención, buenos días. Nada más en atención a la petición que hace Rubén Darío. Ya se escucha. Buenos días, nada más para manifestarme en atención a la petición que hace Rubén Darío, representante del Partido de Acción Nacional. Las observaciones que me permití hacer llegar a la Unidad Técnica de Fiscalización fue en el sentido primero de que en el considerando 20 del dictamen se refería a un acuerdo aprobado por el Consejo General de este instituto, el acuerdo 61 del 2014, en donde se manifestaba cuáles eran las cifras que correspondían al financiamiento público para los 3 partidos de reciente registro autorizados por este instituto, que fueron el Partido Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, porque en el dictamen consolidado, Rubén, aparecen cifras que no corresponden al acuerdo. Se manifiesta en el dictamen consolidado que la cantidad asignada por financiamiento fue un poco superior a 5 millones de pesos. Ese sería si se hubiera calculado anualmente el financiamiento, pero recordarán que solo se les asignó financiamiento por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Entonces la petición que hice es que se aclarara la cifra porque la cantidad no correspondía a 5 millones, sino un poco más de 1.600.000 pesos. Y el segundo punto, también en materia de financiamiento, es que para actividades específicas, también el dictamen consolidado habla de una cantidad superior a 130.000 pesos para cada partido político, cuando en realidad se les dieron un poquito más de 30.000 pesos por lo que respecta a esos 3 meses. Entonces, la primera solicitud que hicimos, en este caso que hice particularmente, fue para que se corrigiera el informe, el dictamen consolidado, perdón, y se hiciera correcta mención de lo que contiene el acuerdo 61 del 2014. Las cifras en ese considerando 20 no eran adecuadas, sí están de manera correcta en el acuerdo que estamos aprobando o que estamos revisando hoy. El acuerdo sí tiene las cifras correctas, ¿sí? Quien no las tenía correctas era el dictamen consolidado. Y el segundo comentario que hice fue en función de que en un tema relacionado con el Partido de Acción Nacional, correspondiente a una actividad que consistía en un encuentro deportivo, un torneo de fútbol, la argumentación que utilizó la Unidad Técnica de Fiscalización me parecía que no era la más adecuada, porque limitaba mucho el tipo de actividades ordinarias que pueden hacer los partidos políticos. Entonces, mi petición fue que se revisara la argumentación y que la argumentación fuera dirigida a determinar si el partido acreditaba o no el gasto realizado en ese evento deportivo, pero que no se limitaran el tipo de actividades que pueden hacer los partidos políticos como actividades ordinarias. Ese es cuanto, porque eran las 2 precisiones que me permití hacerle al dictamen. Gracias. Y para apuntalar, son 21 fojas porque en esas fojas que se señalan se daba aquel argumento y se pidió que se modificara y la unidad de fiscalización estuvo la disposición de hacerlo y lo hace en el documento del que por supuesto tendrá usted copia certificada y todos los demás también conocimiento para mejor proveer. Bien. ¿Alguien más en primera ronda? Primera ronda, y uso la palabra a la doctora consejera González Jordán. Por favor, consejera. Gracias, presidente. Nada más comentar que en atención a lo que está preguntando el señor representante del Partido de Acción Nacional, también en el segundo punto que refirió el consejero Saúl, yo hice la observación respecto a la argumentación que no estaba siendo convincente por parte de la unidad técnica, y yo les pedí también que la aclararan porque no estaba siendo debidamente argumentada en esa parte. Y en el primer punto que refiere el maestro Saúl también me sumé, y es por eso que me refieren en el oficio, porque también hice la observación correspondiente. Gracias. Gracias a usted, consejera. ¿Alguien más en primera ronda? ¿En segunda ronda? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente, y agradecer a los señores consejeros el hecho de que, bueno, hayan tenido a bien informarnos en qué sentido iba precisamente las modificaciones. Nada más aquí sí sería un reclamo en el sentido de que, bueno, pues por lo menos, no sé si mis demás compañeros de las demás representaciones tengan conocimiento de esto, ¿no? Porque vamos a aprobar, este consejo va a aprobar un documento en este momento, el cual pues, va a sufrir modificaciones que, si bien es cierto, ahorita con los comentarios que hacen los señores consejeros, pues la verdad, por lo menos a esta representación no la dejan satisfecha,
Y específicamente también hay otra circunstancia. Bueno, pues yo no sé si nada más estemos otra vez en el tenor de que el Consejo, hablando del presidente y los señores consejeros, sean los únicos que tengan la información y que los partidos políticos, como siempre, seamos los únicos que no tenemos la información y que específicamente ahorita no podríamos ni siquiera argumentar sobre las supuestas adiciones y modificaciones que van a aprobar ustedes porque no tuvimos conocimiento en tiempo y forma. O no sé si el dictamen que nos hayan mandado efectivamente ya contenga esto, porque bueno, pues quiero entender que no, precisamente por eso se nos está presentando este documento. Eso sería cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. De igual forma, sumarme a la solicitud que ha hecho el representante de Acción Nacional. Ojalá y la práctica que veníamos desarrollando previo a las sesiones de Consejo General no se concluya, o no se concluya solo para algunas sesiones y para otras no. Me parece que la mesa política que se ha venido generando a lo largo de este proceso electoral dio buenos resultados y creo que el hecho de que hoy no conozcamos de manera definitiva el dictamen que hoy se va a aprobar, pues sí nos deja en estado de indefensión a los partidos políticos. Su servidor, por ejemplo, en su momento procesal oportuno, señalaremos algunas probanzas que contradicen lo que establece el dictamen, de que no pudimos en tiempo y forma haber comprobado lo que ahí se refiere a la baja de algunos bienes muebles, pero para efecto de poder resolverlas lo haremos en su momento procesal oportuno, pero creo y vuelvo a insistir en que los partidos políticos somos parte del Consejo General. Ese es un tema de derecho explorado que durante muchos discusiones y consejos hemos dejado claro, hay derecho explorado en ese sentido, y sí solicitaría que reencauzáramos la práctica parlamentaria de discusión previo a las sesiones del Consejo General. Hay muchos temas que aún no se han concluido de este proceso electoral y ojalá y que pueda esta parte del Consejo General que corresponde a los consejeros electorales tener mayor sensibilidad y en el principio fundamental de la máxima publicidad podamos conocer en tiempo y forma los dictámenes correspondientes. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Yo quisiera igualmente sumarme a la preocupación de los representantes que me antecedieron en el uso de la voz. Me parece que la práctica que se ha venido estableciendo ha sido interesante, ha sido a veces oportuna y exigible. Sin embargo, me parece que en este caso pues no hay un tema de necesidad de en este momento aprobarla. Me parece que pudiera haber condiciones de retirar el punto y poderla discutir en mesa política y poder estar en condiciones en una sesión posterior aprobarla una vez que estemos plenamente convencidos y con la discusión y argumentación que cada uno de los representantes aquí en el Consejo pudiéramos dar, pues yo solicitaría eso de manera muy concreta. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nada más para que quede constancia en versión estenográfica que en este momento, si exagero, hace 5 minutos, nos están haciendo entrega de lo que supuestamente se modificó del documento y que bueno, pues yo no sé si alguien haya tenido la capacidad de en menos de 5 minutos analizarlo. Aquí, bueno, pues medio de lo que alcanzo a dar lectura, pues hay argumentaciones que bueno, pues son ilógicas por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, en el sentido de que no hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y bueno, pues el asunto es que hay una factura que establece que se dio la circunstancia que adminiculada con unas placas fotográficas que están aquí, pues estaría acreditando circunstancias de modo, tiempo y lugar. Qué desafortunado es el hecho de que bueno, pues tengamos que venir a la sesión
sin saber y sin conocer las cosas, y que bueno, en su momento, afortunadamente, bueno, pues podremos hacer valer lo que en derecho proceda, pero sí hacer una enérgica protesta por parte de esta representación, en el sentido de que no podemos continuar así, O sea, no sé si será la tónica que en adelante tenga este consejo, de no hacer saber a los representantes de los partidos políticos que, como lo decían, formamos parte de este consejo, del hecho de lo que esté sucediendo en el instituto, porque entonces vamos a empezar muy mal. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. En tercera ronda quiero intervenir, pero pregunto si antes alguien quiere hacer uso de la palabra. No. Bien, para señalarle, señor representante, de manera muy respetuosa, que hace un rato dijo si tenemos información privilegiada o antes que los partidos políticos. No, nos fue circulado el dictamen en los mismos tiempos y términos que lo recibieron ustedes. Por supuesto, como también tuvimos poco tiempo, las observaciones fueron hechas el día de ayer, y las observaciones o el resultado de estas observaciones se presentó por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización el día de hoy. Estoy de acuerdo con varios de ustedes en lo que han manifestado de que no tenemos ninguna obligación de aprobarlo ahorita, pero estaba en el orden del día que yo circulé, que yo propuse. Entonces podríamos eventualmente dar por presentados los informes y el dictamen, incluida la modificación que se presenta con este anexo a esta fe de ratas, y posponer la votación del proyecto de acuerdo para una sesión posterior. Esa sería la propuesta de su servidor. Bien. Tiene el uso de la palabra ahora el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Consideramos que es muy atingente la intervención del señor presidente, mas sin embargo nosotros iríamos un poquito más allá. Pediríamos de que se nos convoque a reunión de mesa política para que los partidos políticos podamos expresar lo que a derecho convenga de la lectura del propio dictamen correspondiente, y en base a eso ya emitir de parte del órgano técnico de fiscalización, un informe consolidado que tenga las observaciones vertidas por parte de los representantes de los partidos políticos, para que a través de las áreas técnicas también, aunque ya tuvimos el desahogo de la garantía de audiencia para solventar todas las observaciones en tiempo y forma, simple y sencillamente si quisiéramos que nuestras áreas técnicas hicieran una revisión exhaustiva del documento, pudiéramos entregarlas y participar en dicha reunión con el propósito de fortalecer y poder crear un dictamen que nos deje satisfechos a todos, y en base a eso ya se tomen las determinaciones subsecuentes. Por el momento sería cuanto. Gracias. Claro, señor representante, como comentario a su intervención, precisamente la intención de posponer la votación sería que eventualmente discutiéramos, conociéramos sus opiniones y pudiéramos trabajar el documento antes de su eventual aprobación en el Consejo General. En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del PRD. Gracias, presidente. En primer lugar, me congratulo que el Partido Revolucionario Institucional se sume a la propuesta original del PRD, en el sentido de que necesitamos, por supuesto, reencauzar las acciones de este Consejo General. Parece ser que en las últimas semanas han tenido unas insanas tentaciones de despeñarse y tener una conclusión de un proceso electoral anómalo. Entonces, ojalá y que esta sensibilidad que muestra el presidente en esta sesión, derivada de las intervenciones de los partidos políticos, podamos concretizarla, no solo en reuniones de mesa política que a veces también se quedan en el aire, sino que evidentemente podamos tener acuerdos que prevalezcan y que se cumplan, y que en la parte técnica hagamos lo que nos corresponde, en lo que se refiere a este informe y dictamen que hoy se nos presenta. Se reconoce la sensibilidad del presidente y ojalá que pronto seamos convocados para tocar ese y muchos otros temas más. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene uso la palabra el señor consejero Gabriel Corona. Gracias, consejero presidente. Buenos días a todos. Bueno, me parece que las intervenciones de los representantes de los partidos políticos han sido un elemento que permite reforzar las convicciones y las dudas que teníamos algunos ya manifestadas desde la reunión previa para ver precisamente este proyecto sobre pues las cifras y los argumentos y demás cuestiones que se han señalado. Sobre todo me parece que lo señalado por escrito y antes de manera verbal por el consejero Mandujano es un elemento fundamental, dado que pues introduce dudas fundadas sobre
si esto no pudiera impactar al resto del dictamen consolidado, y creo que sí es muy prudente. Habíamos considerado ya esa posibilidad, pero pensábamos también que era importante pues ver cuál era su punto de vista, y si nosotros no estábamos viendo algo así como cosas infundadas, ¿no?, que no tuvieran algún respaldo de parte de los partidos políticos. En ese sentido, me parece que la propuesta del consejero presidente es muy afortunada, y creo que va a dar lugar a un tiempo para la revisión cuidadosa, esmerada de cada una de las partes componentes de este dictamen consolidado, que por supuesto refleja muchísimas actividades y gastos de los partidos políticos, que es importante tener la convicción absoluta de que lo que haya sentado se corresponde con la realidad. Es cuanto, gracias. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, con su venia, consejero presidente. En el mismo sentido, haciendo eco a las intervenciones de los señores representantes de los partidos políticos, porque este es un tema particularmente importante y debemos de quedar plenamente satisfechos todos los actores, incluyendo los propios consejeros, que al final del camino van a votar este acuerdo, porque recuérdese que es el último informe que entrega el órgano técnico de fiscalización local. En consecuencia, pues no es menor el tema de analizarlo debidamente, que los partidos políticos aceptemos en todas sus letras el contenido del acuerdo, porque esto va a devenir en otros, pudiera venir en otro derrotero, y evidentemente que estaríamos involucrados todos los actores y nos podría traer problemas mayores. Es el último informe que entrega el órgano técnico de fiscalización local. En consecuencia, nos parece que este y otros temas, últimamente como que se ha perdido la ruta que veníamos, bajo la cual hemos venido trabajando, de que cualquier asunto siempre se baja a una mesa política a efectos cuando menos de conocer de primera mano acuerdos, dictámenes, posicionamientos de partidos y de consejeros sobre temas determinados. En consecuencia, recuperar ese instrumento de prediálogo antes de las sesiones de Consejo General es fundamental que lo fortalezcamos. La decisión que aquí se toma nos parece muy adecuada. Es cuanto. Gracias. Gracias, señor representante. Entonces, en atención al párrafo tercero del artículo 31 de nuestro reglamento de sesiones, propongo que pospongamos la discusión y votación de este asunto en particular, pero sí dejando por presentados tanto los informes finales como el dictamen para precisamente eso, su revisión y posterior discusión y votación. Si no hay oposición al respecto, le pido al señor secretario consulte sobre la aprobación de esta propuesta y en su caso proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por la propuesta que ha manifestado el señor consejero presidente respecto al punto número 7, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Procede entonces con el siguiente punto del orden del día, y el mecanismo para discutir y conocer el documento lo revisaremos en breve para que no, aun cuando no tenemos un plazo, lo hagamos con la suficiente oportunidad y la suficiente atención. Gracias, señor secretario. Por favor, siguiente punto. El siguiente punto es el número 8 y corresponde al proyecto por el que se aprueba la publicación a través de la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México de los informes de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e internet, así como de los informes de monitoreo a medios de comunicación alternos y cine del proceso electoral 2014-2015. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Está a consideración de ustedes el proyecto de acuerdo. Si no hay intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Respecto al proyecto de acuerdo relativo al punto 8, pediría a las consejeras y consejeros que están por aprobar lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día.
Es el número 9, señor consejero presidente, y ha sido inscrito uno solo de parte del señor representante del Partido Humanista, que tiene que ver con la no entrega de la administración de julio a la representación partidaria. ¿Sería cuánto? Gracias. Tiene uso de la palabra en este asunto general el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. En principio quisiera manifestar una preocupación muy en lo particular, porque si bien es cierto, todo el tiempo yo he expresado la disposición del presidente y del secretario para poder entablar un diálogo permanente, este asunto para el Partido Humanista es de vital importancia, toda vez que son los recursos que mes con mes estamos disponiendo no solo para los y las trabajadoras del partido, sino todos los temas que tienen que ver con los gastos ordinarios. Y resulta que pues no tuve eco por 1000 razones, no pude tener comunicación directa ni con el presidente ni con el secretario, cosa que me preocupa muchísimo. Sin embargo, sí tuve comunicación con los particulares, por supuesto, tuve comunicación con ellos, dejé mis preocupaciones, las preocupaciones de esta representación. Sin embargo, bueno, me iré al grano. El día 2 de julio, el coordinador de finanzas vino a este instituto, como lo hace mes con mes, a recoger la administración, porque ya estaba el cheque. Tengo ahí el documental de a qué hora entró y a qué hora salió. Ahí está el registro. Pero bueno, lo que pasó es que no estaba quien le diera el cheque. Día 2 de julio. Total que se fue el coordinador de finanzas, no le fue entregado el cheque. El día 3 le llaman del instituto la persona responsable para entregarle el cheque. Ya venía para acá el coordinador, le vuelven a llamar y le dicen, no, ya no vengas, ya no te lo voy a entregar. Entonces, esos son los primeros actos de, pues no lo sé si solamente llamarle omisión o cuál sería el calificativo. En fin, el lunes 6 voy a ver al compañero que tenía que entregar el cheque y me dice, no hay cheque, tenemos un oficio de la Comisión de Fiscalización, pido copia, no me dan copia, voy a la Secretaría, voy a Presidencia para solicitar las copias simples. Por supuesto me las entregaron y entonces hay un par de oficios. El primer oficio es del contador Eduardo Gursa Curiel, enviado a la licenciada Olga Alicia Castro, donde se le informa, está fechado el día 2 de julio, donde se informa que se apertura una cuenta para el Partido Humanista. Ese mismo oficio es entregado seguramente al presidente del Consejo Local del INE, al licenciado Matías. El licenciado Matías envía el día 6 de julio el mismo oficio con copias, se lo manda al presidente del Consejo del IEM, diciéndole igualmente el tema de la apertura de la cuenta, por órdenes de la Comisión de Fiscalización del INE. Oficio de presidencia al secretario ejecutivo con el mismo tema, el secretario ejecutivo al director de administración, en fin, es el curso que sigue. Pero resulta que al Partido Humanista nunca se le informó. Ayer ingresé un oficio para solicitar la administración y por la tarde recibo el oficio con todos estos oficios que acabo de enunciar,
en donde pues, solo nos comunican, ¿por qué no a la entrega de la administración de julio? Hago todo este antecedente porque me parece que había y existía condiciones para entregar la administración de este mes, y por un tema, me parece que falta de voluntad, no se entregó, pero sí, en el acuerdo que refiere la Comisión de Fiscalización, está el PT como partido nacional y está el Partido Humanista, pero al PT sí se le entregó el cheque. Pues solo quiero ser muy claro en este tema, quiero ser muy claro en el tema de esta diferenciación, de esta falta de equilibrios y de equidad en la entrega de los recursos. Si bien es cierto que nosotros no nos estamos negando a que sea nombrado el interventor, no tendríamos ningún problema, sin embargo aquí es un tema de procedimiento, de actitud, de disposición. Y entonces entraré al análisis que nosotros hemos hecho de manera muy puntual, iré de menos a más. El reglamento para la constitución, registro, liquidación de los partidos políticos locales del Instituto Electoral del Estado de México refiere en el artículo 3º, y digo aclaro porque si bien es cierto que nosotros no somos partido político local, somos nacional, este es el artículo que tiene que, o esta es la parte donde inicio, porque los recursos son locales, son estatales. Y el artículo 3 dice que el Consejo General es el órgano competente para conocer y resolver el otorgamiento o pérdida del registro. En el artículo 50 refiere: los partidos políticos tienen derecho a recibir para desarrollar su actividad de financiamiento y el financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa. En el 51 refiere: los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructuras, sueldos, salarios, independientemente de las demás prerrogativas que otorga la ley. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 104, fracción A, dice: aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta ley establezca el instituto. Y en el apartado B dice: garantizar los derechos y el acceso a la prerrogativa de los partidos políticos. En la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 9, corresponde a los órganos públicos locales las atribuciones siguientes: reconocer los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales. El artículo 23, derechos de los partidos políticos: acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en términos del 41 constitucional. En el párrafo siguiente, en las prerrogativas, en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. En el 57, la cancelación o pérdida del registro, y quiero hacer énfasis en pérdida del registro, traerá como consecuencia que el partido político tenga personalidad jurídica limitada para cumplir con las obligaciones que deriven del proceso de liquidación exclusivamente. En el 58, fracción 2, el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro.
En el 53, para la pérdida del registro, el Consejo General emitirá declaratoria correspondiente, misma que no ha sucedido. Deberá fundarse en los resultados de los cómputos de declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral debidamente… Perdón, señor representante, ha concluido su tiempo. Primera ronda sería… Gracias. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Únicamente me voy a referir para llamar a la atención de los que intervienen en la entrega de estas administraciones y aquellos que deciden si se entrega o no, porque bueno, me queda claro la parte que ha expuesto nuestro compañero representante del Partido Humanista y que seguramente ahorita va a complementar y redondear, pero sí hacer una solicitud a este Consejo y a todos aquellos que están involucrados con el tema. Quiero nada más recordarles que hemos pasado de un estado de legalidad a un estado de constitucionalidad. Esto obviamente que nos obliga a cumplir con lo que mandata la Constitución y con lo que mandatan también unos pactos o tratados internacionales, los cuales México ha asignado y está obligado en base al Pacta Sunt Servanda. Este estado de constitucionalidad también nos dice que se debe en todo momento de garantizar lo que es el debido proceso. El debido proceso se traduce o se refiere a esa tutela efectiva del derecho por parte del Estado. Esto obviamente que involucra también a las autoridades, como lo son ustedes, una autoridad que son de legalidad y deben de cumplir con lo que está en la ley. También este debido proceso se amplía a la protección de los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Y no debemos pasar por alto que los derechos humanos, incluso estamos ahorita en tránsito a esos derechos humanos que son ya de sexta generación y por consiguiente debe a estas entidades de interés público dárseles toda esa protección. En base a esto yo solicito se pueda hacer una revisión del procedimiento o aquella conceptualización que a lo mejor no fue acorde a lo que marca la norma y motivo por el cual a lo mejor no se le entregó la administración a la representación del Partido Humanista. No debemos confundir. Aquí no existe la apariencia del buen derecho en materia electoral como sí lo hay en materia de amparo, porque me parece que a lo mejor ese fue el tema en el cual las personas encargadas se quisieron recargar para no entregar esa administración. Entonces sería la petición de esta representación que se pudiese hacer una revisión y podernos sujetar a todos los marcos legales y a la normatividad que tenemos. Y obviamente que yo sé que podrá darse de esta forma porque en el punto anterior se ha mostrado ya esa bonomía y esa buena voluntad por parte del consejero presidente y los demás consejeros que integran el Consejo General. De momento sería cuanto. Gracias. Gracias a usted, señor representante. En primera ronda tiene el uso de la palabra primero el señor representante del Partido Revolucionario Institucional y después el PT. Muchas gracias, señor presidente. Esta representación, por si algo se ha caracterizado precisamente, es por ser respetuoso de la vida interna de los partidos políticos. Sabemos precisamente de que en esos momentos hay dos partidos políticos con registro nacional que efectivamente están en un supuesto, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y dándole seguimiento a las propias sesiones del Consejo General del INE, de que se han designado sendos interventores para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización pues se inicie el procedimiento de pérdida de registro que está estipulado en la Ley de Partidos Políticos. Lo que nos llama la atención aquí inclusive también es que quien tiene la atribución conferida es la Junta General del INE, en virtud de que, según lo establece el artículo 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala lo siguiente: la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes, inciso I, presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro del partido político que se encuentre en la Ley General de Partidos Políticos a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluye el proceso electoral. De tal suerte de que nosotros entenderíamos
de que el comunicado que se dio y que da cuenta aquí el representante del Partido Humanista de parte de la Unidad Técnica de Fiscalización a este Instituto Electoral, precisamente establece, no, yo lo entendería así, de que no es de que no se les entreguen las prerrogativas, sino que se les depositen en una cuenta a la dirigencia nacional, quien es la que tiene, en todo caso, la atribución conferida de acuerdo al procedimiento, porque ya se les señaló ahí y se les designó un interventor. Nada más para clarificar, nosotros entenderíamos de que no es de que no se les haya entregado la administración a ellos, a su órgano interno de carácter estatal, sino que fue al nacional el que recibió los recursos. Ojalá que me corrijan, y si no, que la propia presidencia nos pudiera hacer algún comentario sobre el particular, pero sí ir poniendo sobre la mesa de que este partido político, por supuesto, que en todo momento apoyaría a nuestro compañero del Partido Humanista acreditado en este Consejo General, para que en todo caso, pues inclusive le sean devueltas las prerrogativas para que su dirigencia estatal, conforme a derecho, pueda hacer uso de ellas y no dejar gente que tienen ellos trabajando y que simple y sencillamente en esos momentos pues estarían en estado de indefensión. Es lo que nosotros pediríamos, que se clarifique, que se diga cómo están las cosas y en base a ello poder tomar un posicionamiento, porque inclusive el compañero del Partido Humanista no ha terminado su intervención, nosotros también quisiéramos que concluyera con la misma para poder emitir algún sobre el particular, pero sí quisiéramos expresar este tipo de situación. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra primero, el señor representante del PT y después Acción Nacional. Muchas gracias, con su venia, consejero presidente. Siempre aquí al seno del Consejo se ha tenido el buen tino de bajar la información como este asunto, como el que nos antecedió y que generó algunos comentarios y que al final del camino se terminó enmendando de otra manera, a efecto de que se logren mayores y mejores elementos para la constitución de un acuerdo, como fue el tema anterior. Este asunto es muy particular, muy delicado. Por supuesto que no hay ninguna intención de hacer ningún señalamiento en este momento, no nos parece tampoco prudente. Sin embargo, así como no se hacen señalamientos, o al menos es la intención de las representaciones de los partidos, también la toma de decisiones pasa por el mismo tamiz. Siempre no es agradable hablar de estos temas y por la misma razón son muy susceptibles, son muy delicados, fundamentalmente para las organizaciones políticas que pudieran estar inmersas en este asunto. Por ello, me atrevo a adelantar, el Consejo Presidente, una propuesta de que pudiera revisarse en una mesa de trabajo este tema. Creo que aquí no hay mucho de dónde cortar, ni para bien ni para mal. Nos parece que el partido político que hace este señalamiento debe de quedar plenamente satisfecho de cuáles fueron las razones que motivaron esta circunstancia y si hay algo que corregir, que se haga. Pero en el escenario del buen entender, como siempre nos hemos manejado aquí en este Consejo General, nos atrevemos a proponer que no sea este círculo donde se pongan los antecedentes y se den las respuestas, si es que las hay, a efecto de que nos podamos nutrir de mayor información, que el Consejo General, a través de su presidente, el señor secretario, pues nos den mayores elementos en qué estado está este asunto, para poder emitir un juicio más particular al respecto. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su sugerencia, que me parece muy atinada, y haremos lo propio para concretarla. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a coincidir aquí con mi compañero de Movimiento Ciudadano, y específicamente yo creo que retomando algo que el código establece con toda claridad, y que bueno, pues es un principio de este instituto, el principio de legalidad, y que efectivamente, bueno, pues, pediríamos que se respete el mismo en relación con la petición que está haciendo el Partido Humanista, porque bueno, no hemos terminado de escuchar precisamente su intervención, pero aquí hay una circunstancia. O sea, hay que recordar también una situación.
Si bien es cierto, la Constitución y el propio Código define que este es un organismo autónomo, que si bien es cierto, existe una coordinación, pero bueno, hasta ahorita yo que sepa, en materia de fiscalización, le correspondería específicamente a la unidad del Instituto Nacional Electoral, pues revisar todo lo relativo con la fiscalización, específicamente de lo que fue el gasto de campaña. Pero por cuanto hace al gasto ordinario, también hay que recordar que los recursos fueron otorgados por la legislatura del Estado de México, que es una de las situaciones que nos vamos a estar encontrando precisamente con esta coordinación que debemos de tener los estados con el Instituto Nacional Electoral por cuanto hace a los recursos, pero tampoco no se puede de facto que por un oficio que bueno, lo expide una comisión que ni siquiera es el Consejo General, que si bien es cierto, el Consejo General, como lo dice Julián, estableció ya la necesidad de fijarles a un interventor, pues aquí no se ha fijado las reglas. Y bueno, de hecho, lo único que tenemos y que sabemos, a lo mejor ustedes saben más, es que no tenemos la documentación. Específicamente lo comentaba el representante del Partido Humanista, que a petición expresa fue como él se enteró en virtud de que le hicieron llegar todos y cada uno de los documentos en los que ustedes, bueno, determinan no entregar la administración y establecen el porqué. Entonces, consecuentemente, independientemente de eso, sí se tienen que ceñir al principio de legalidad que establece obligatoriamente a este instituto y al Consejo hacer las cosas conforme a este. Es cuanto por el momento. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene uso de palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Yo, de manera similar, coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Yo creo que debiéramos primero tener la mayor información, tanto por parte del partido político involucrado como de la autoridad electoral, pero así de manera inmediata pudiéramos estar entendiendo un procedimiento irregular. Entonces, para evitarnos ese tipo de percepciones, debiéramos conocer, insisto, la información de manera más formal. Y lamentablemente pues es otra muestra de esa falta de comunicación que está prevaleciendo en este Consejo General. En todo momento existe un procedimiento jurídico, legal, que está auspiciado por la propia Constitución Federal, la Constitución local y el propio Código Electoral. Y creo yo, así de manera inmediata, que no se está atendiendo de manera objetiva a ese principio de legalidad y sobre todo el de la certeza. Insisto también, en todo momento el partido político tendrá salvaguardados sus derechos hasta el momento en que se haga la declaración de la cancelación del registro, acto que no se ha llevado a cabo por parte de este máximo órgano electoral. Luego entonces, por supuesto que existirían garantías, derechos y obligaciones de dicho partido político a realizar, a cubrir, pero para ello, insisto, debemos conocer cuál es el estado que guarda de manera puntual dicho partido. Y de igual forma, pues esperaría que se haga la propuesta formal del representante para así mismo hacer un posicionamiento político al respecto. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, presidente, en primera ronda. Señalar, porque me parece importante que se me ha informado que así es como se tiene indicado y así es como se cumple. Los cheques de sus prerrogativas están listos para su entrega los días 1 de cada mes y así fue en julio. La comunicación permanente, me apena mucho que no haya podido comunicarse conmigo. Cuando me dejó el recado le llamé a su oficina y no se lo dieron, según me informan, por eso no nos pudimos comunicar, pero reitero la disposición plena a estar a sus órdenes para este y cualquier otro asunto en el que crean que mi intervención pueda servirles de algo. El recurso del partido político, del Partido Humanista en julio sí está entregado, solo que está entregado en la vía que se nos fue indicada por parte de la unidad de fiscalización, bueno, del Instituto Nacional Electoral en su calidad de responsable constitucional de los asuntos de fiscalización y ejercicio de los recursos de los partidos políticos. En el caso particular del Partido Humanista, quiero señalar el oficio que nos refiere el señor representante, el que firma el contador Gursa Curiel en su calidad de director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, señala, se comunica que la cuenta abierta para el procedimiento de liquidación del Partido Humanista
para que se haga del conocimiento de los titulares de los organismos públicos locales a efecto de que en dicha cuenta realicen la transferencia de prerrogativas locales es la siguiente. Esto es el recurso, el cheque que estaba listo el 1 de julio, ya fue entregado al Partido Humanista, solo que no fue entregado a la representación en el Estado de México como que se había venido haciendo, sino por la circunstancia especial del Partido Humanista, fue depositado en esta cuenta que está a su nombre, abierta por el interventor, supongo, de la Unidad Técnica de Fiscalización, para que, y a partir de lo referido, en dicha cuenta se realicen todas las transferencias relativas a las prerrogativas del mencionado partido en el ámbito local. Esto es, atendimos a la legalidad, en tanto que es la Unidad Técnica de Fiscalización, bueno, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, el responsable de los asuntos de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Hay ya un procedimiento iniciado de prevención, se llama, han designado un interventor. Me parece muy importante señalar para que quede también dicho en esta mesa, no es que se le haya negado la entrega del recurso al partido, el recurso al partido ya le fue entregado, solo que a través del mecanismo que está previsto en la legislación para la situación particular en la que el partido se encuentra, que es en prevención ante una eventual pérdida del registro. Respecto de las obligaciones laborales del partido, hasta donde entiendo, esto es una referencia nada más que tengo como de conocimiento, no es mi área ni será mi responsabilidad, pero entiendo que justo las responsabilidades laborales son las primeras que debe atender el interventor, entonces en ese sentido no hay una afectación por parte de este instituto. Lo quiero dejar claro porque no parezca, no fuimos omisos, no fuimos, no tratamos con varas o medidas diferentes a los partidos políticos en este supuesto, solamente fue cuestión de los tiempos. El Partido del Trabajo recogió el cheque desde el 1 de julio y todavía no teníamos este conocimiento, esta notificación por parte del INE, por eso es que el cheque fue entregado por la vía normal. Eventualmente los cheques sucesivos serán depositados en la cuenta que a su vez nos fue indicada también para ese partido político. Eso es lo que quería comentar. Respecto de la comunicación plena, me llama la atención la intervención del señor representante del PRD y honestamente también lo quisiera plantear, porque este es un asunto del partido político humanista, no es un asunto del Consejo General, entonces creo que en ese sentido seríamos bastante, yo les comento que seguiremos siendo bastante prudentes en mantener la información de cada partido, relativa a cada partido y no socializándola si no es un tema que tenga que tratar el Consejo General. ¿Alguien más en primera ronda? No. ¿En segunda ronda? En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Híjole, presidente, estas declaraciones me parece que son bastante delicadas. Bueno, solicitaría en primera instancia copia certificada de esta sesión, por supuesto que socialice a todos los representantes todos los documentos que me enviaron ayer, y ahí, en esa comunicación que me envió el secretario, no dice lo que usted acaba de afirmar, Entonces hay que ser muy claros también, me parece que esto es un tema de formas. Solicito también que nos den copia del depósito y cuándo se hizo el depósito. Ahí está todavía más grave el asunto. Me parece que no son… usted dice que no es un tema del Consejo General, por supuesto, este Consejo es el que tiene la atribución y lo acabo de leer hace un momento. Qué grave que piense que solamente es un tema del Partido Humanista. Yo busqué nuevamente, y reitero que busqué a las instancias correspondientes, no tuve eco, le dice que sí, está muy bien. Usted jamás me comunicó a mí. En fin. Y entonces voy a ir cerrando el tema, ya con estas acotaciones que me parece que están todavía mucho más graves. Aquí solamente en toda la documentación se me informa, no se me dice lo que usted acaba de referir y mucho menos dice aquí que al partido se le depositó ya en esta cuenta. Aquí no dice, pero además esta comunicación es del secretario, no es de usted, presidente. En fin, voy a cerrar entonces con lo que venía proponiendo. En el artículo 53 dice la pérdida del registro, cosa que usted también refirió en este momento, y eso no ha pasado todavía, El Consejo General emitirá la declaratoria correspondiente misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaración de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como de las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en un periódico oficial
en la Gaceta de Gobierno. Por supuesto, eso todavía no se da. ¿Por qué? Pues porque estamos en tema de litigio y estamos en un proceso jurisdiccional. El artículo 54, la declaratoria de la pérdida de registro de un partido político deberá ser emitida por el Consejo General, fundando y motivando las causas de las mismas, será publicada en un diario oficial, que es la Gaceta del Gobierno. En el 56 dice: el partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el Código. Asimismo, en el Código Electoral del Estado de México, en el libro segundo, en el artículo 36, dice en el segundo párrafo: tiene por objeto regular el financiamiento de los partidos políticos. Y solo para cerrar, entonces, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 14, dice que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su propia persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y el 41 que ya había referido. En fin, esta es la fundamentación que desde la óptica del Partido Humanista consideramos que primero, pues no se nos informó, esa es la verdad. La información apenas ayer llegó y solamente nos dieron copias de lo actuado. No nos dijeron cuál iba a ser el procedimiento, quién y cuándo y cómo. Eso es lo más grave. En el acuerdo, sí dice, el acuerdo 55 de la comisión refiere en el acuerdo tercero, dice que el titular de la subdirección de la auditoría responsable de la revisión del Partido Humanista, y el quinto dice la subdirección de auditoría responsable de la revisión del Partido del Trabajo. Entonces me parece que es muy… Ha concluido su tiempo, señor representante. ¿Sería cuánto? Está bien. Gracias. En segunda ronda tiene uso la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Híjole, no, pues ahora sí que nada más jugaron con mis sentimientos, porque yo pensé que esa buena voluntad iba a durar cuando menos de aquí al fin de año, pero ya vi que fue nada más por 10 minutos únicamente. Aquí estamos notando nuevamente que cuando empieza a meter la mano el INE, aquí empiezan a obedecer, porque no puedo darle otro calificativo. Y debemos de quitarnos ya ese chip, señor presidente, no debe ser de esa manera. Y lo comento por lo siguiente, y lo voy a dejar como reflexión porque no quiero polemizar. De los documentos y la información que ustedes tuvieron para efecto de poder hacer la transferencia a esa cuenta y no entregársela directamente aquí al Instituto Político a nivel local, fue el día 6 de junio, 6 de julio, que si no recuerdo fue el pasado lunes. Fue cuando ustedes ya tuvieron ese conocimiento oficial y entonces sí ya pudieron haber adoptado esas medidas. Sin embargo, nos ha comentado el compañero, y también no tendría por qué dudarlo, que la persona encargada de recibir esa administración se presentó el día 2, cuando ustedes todavía no tenían conocimiento de esa documentación, porque fue hasta el día lunes. Entonces, pues bueno, debieron haber corrido la misma suerte que corrió el Partido del Trabajo. No sé por qué entonces ahí, yo dejaría nada más ahí esa reflexión. ¿Por qué si para el día 2 de julio ustedes no eran conocedores de esa determinación de que no se le tendría que entregar la prerrogativa que a nivel estatal, por qué no le fue entregada ese día 2? Eso sería lo que yo dejaría nada más como reflexión, porque bueno, ya con lo que
he escuchado, me han dejado hasta sin palabras. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, solo para aclarar por su anterior comentario. Cuando yo hablo de esa falta de comunicación me refiero precisamente a eso. Por supuesto que nosotros siempre hemos dicho que el respeto a la vida interna de los partidos es la paz, pero creo que sí iba a decir se pecó, pero aquí no es un acto de fe, dice Horacio. Creo que sí se incurrió. No, Horacio ha dicho en otras sesiones que creer es un acto de fe, por eso no digo esa palabra. Yo creo que sí se incurrió, pero ahora hay que reencauzar las cosas. Por eso yo insistía en la primera intervención, si el tema es de legalidad, evidentemente hay que cumplir con la legalidad, pero hay que salvaguardar las responsabilidades y obligaciones del partido en el Estado de México. Por supuesto que hay distintas condiciones. El partido PT, como se decía, en el ámbito nacional tiene una suerte, pero en el ámbito local tiene otra. El Partido Futuro Democrático pues tiene una suerte en el ámbito local. Y entonces el Partido Humanista tiene una circunstancia intermedia entre estos dos partidos. Por lo tanto, creo que el principio de legalidad y de certeza se debe cumplir. Si no hay constancia de que hayan realizado uno u otro trámite, pues vamos a estar aquí entre los dichos, ¿no? De que sí me habló, de que no me habló, de que vino el representante financiero del Partido Humanista. O sea, si no hay constancia de eso, pues apeguémonos a la legalidad y al principio rector que nos tiene que garantizar que se concluya adecuadamente el trámite. Sin embargo, como se ha dicho, estamos en un procedimiento jurisdiccional y como establece el procedimiento de liquidación, hay que apegarnos a ello. Solo para aclarar, tampoco ando buscando información adicional, ni de los consejeros. Muchas gracias. Gracias, señor representante. En segunda ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Bien, con su venia, consejero presidente. Insisto, este es un tema muy delicado y muy complicado. No es agradable para ningún partido político, pero no es solamente un asunto de sentimiento, que pobre partido político, no le avisamos, pero pues ni hablar. No es un asunto de sentimiento, es un asunto, como bien se ha dicho hace un momento, donde debe de haber plena certeza, debe de haber un cumplimiento al debido proceso, como también ya lo señaló el representante de Movimiento Ciudadano. Cuando se baja una toma de decisiones, en este caso fue una instancia administrativa, finalmente queda en disputa si hay o no cumplimiento de la ley y si se están salvaguardando los derechos de terceros, que esta es la parte delicada. Y usted acaba de hacer un comentario hace un momento que en nuestra opinión nos obliga entonces a nosotros como Partido del Trabajo a considerar, asumir una posición beligerante en este asunto porque pues no corrimos con la misma suerte, porque unos y otros, porque la fortuna del PT es que acudió el día 1 a recibir su prerrogativa, fue la única circunstancia que le ayudó al partido a salvaguardar sus derechos, y el otro partido político acudió el día 2. Esto es extremadamente delicado. Y si me atreví hace un momento en mi primera intervención a solicitarle que no hiciéramos un debate ocioso, si finalmente en una instancia como han sido las mesas políticas se hace el conocimiento de entrada al actor que va a ser afectado, ese es el primero que debe de ser debidamente consultado y comunicado, con independencia de la toma de decisiones, si está por la vía correcta o no. Bueno, ese es un asunto
que ya al momento de que se hace del conocimiento pleno a los actores de esta circunstancia, bueno, pues ya deliberaremos qué ruta política o jurídica seguir sobre el tema. Pero de entrada el más obligado y que tiene todo el derecho de saber de este asunto es el que va a ser afectado, es el primero que debe estar enterado. Y de ahí, bueno, el conjunto del Consejo General, a efecto de que también tengan un juicio de opinión sobre el tema, con independencia si está o no debidamente encausado. Hace un momento su servidor se expresó diciendo, consejero presidente, bajemos la información, desmenucémosla y ya tengamos condiciones para emitir un juicio particular sobre el asunto. Y si hay derechos vulnerados, bueno, que los defienda quien se considere afectado. No hay la intención de hacer un señalamiento en lo particular, pero me parece que entró por un oído y salió por el otro. Entonces, si hay el ánimo de discutir jurídicamente el tema, pues discutámoslo en este momento. Pero en nuestra opinión, sí hay derechos vulnerados. En consecuencia, sin hacer un señalamiento en lo particular sobre cómo y el por qué se toma una decisión de esta naturaleza, aún viniendo de una instancia superior como fue el INE, si hay derechos vulnerados, afectados, violentados, principalmente del actor que es un partido político, que ni siquiera fue enterado y debió haber sido el primero en saberlo, en consecuencia me parece que sí se está actuando de manera imprudente. No me quiero ir más allá, consejero presidente, simple y llanamente sí le pediríamos, porque no es el tiempo ni el espacio, ya una vez que se establezca la ruta jurídica y los antecedentes y los acuerdos de donde tengan que venir a efecto de anunciar o retener prerrogativas o lo que se tenga que hacer para algún partido político que se encuentre en una circunstancia particular, en consecuencia, consejero presidente, podemos emitir un juicio de valor jurídico y político sobre el tema. En consecuencia, le reitero la petición de que se cite a los representantes de los partidos para analizar este tema en lo particular. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. Atendiendo a su intervención, no es mi intención polemizar con ustedes ni rebatir los dichos que ustedes puedan manifestar en pleno ejercicio de sus derechos como representantes en este espacio, en el Consejo General, solo que el asunto general fue registrado como no entrega de la administración y me pareció importante que en mi calidad de presidente de este Consejo quedara claro que el Instituto sí entregó los recursos al partido político, solo que no de la manera acostumbrada, sino de la vía normativa aplicable al momento en que fueron. Entonces, no estamos afectando, creo yo, esta es la opinión estrictamente personal de su servidor, no estamos afectando a ningún partido político, no le estamos reteniendo sus prerrogativas, son eso, sus prerrogativas, solo que no fueron entregadas por la vía acostumbrada, sino, esto es, si el punto del orden del día, del orden del asunto general era no entrega de la administración, me interesaba, creo que era importante que el Instituto Electoral, por mi voz, dijera que el mecanismo, el cómo fueron entregadas esta administración. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda tiene la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Algo de lo que nos hemos quejado en esta mesa precisamente es de que la reforma electoral es una reforma inacabada y de que precisamente el INE está legislando a través de acuerdos. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos preocupa es de que en un primer momento pudieran dejarse obligaciones laborales de los militantes de un partido político nacional, pero que tiene su registro de carácter estatal, porque son administraciones que salen del erario público de carácter estatal. Entonces, la comprobación debe de ser aquí. Aun y cuando hay un órgano regulador que sea la unidad técnica de fiscalización del INE, precisamente nosotros debemos de hacerla, o el instituto debe hacer la comprobación ante la Cámara de Diputados precisamente, y yo no entendería cómo una instancia federal va a hacer este ejercicio. Por lo tanto, nosotros nada más para fijar un posicionamiento, sí sugeriríamos muy respetuosamente que se revisen detalladamente los oficios que se remitieron por parte de la unidad técnica del INE, checar
cómo está fundamentado, ver si ellos ya hicieron el procedimiento de pérdida de registro correspondiente a que atañe la ley de partidos políticos, porque la verdad es de que de la lectura del mismo de la ley de partidos políticos no se desprende alguna atribución que tenga conferida, por ejemplo, el interventor, para que pueda hacer uso de los recursos provenientes del erario estatal que son destinados a un partido político nacional, pero con registro estatal. Entonces, yo creo que sí debemos hacer un análisis muy exhaustivo para ver ante qué situaciones nos podemos enfrentar, pero sobre todo para no dejar en estado de indefensión a un partido político nacional con registro estatal. Sería cuanto, gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? No. En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Comunista. Permítame. Gracias, presidente. Permítame un segundo. Hasta por 3 minutos. Por favor, señor representante. Gracias, presidente. Nombré bien y denominé bien lo que solicitamos en el orden del día, porque efectivamente nos entregó, vino el coordinador de finanzas el 2, y ahí está el registro y le dieron el gafete 131. Entonces no me diga que no se lo entregaron, ese es el tema, y por eso enuncié bien. En fin, concluyo, me parece que la violación de derechos humanos laborales concretamente a todos los integrantes de mi partido han sido violentados, porque si bien es cierto, no nos informaron, no nos dieron un derecho de audiencia. ¿Para qué? Pues para programar, si efectivamente no nos la iban a entregar, pues entonces programar hasta cuándo. Ahorita todas las personas están esperando que se les pague. ¿Por qué? Porque 7 días se necesitan para hacer la dispersión de la nómina. Y entonces ustedes actuaron, no sé cuándo hicieron el depósito, pero seguramente fue a partir del lunes. Pero para esta representación no les avisaron, o sea, no nos avisaron hasta el día de ayer. Y por supuesto que sí existe una omisión ahí, entonces hay que hacerse cargo de esa parte. Es un tema de debido proceso, por supuesto, es un tema de legalidad. Este instituto está para dar certezas, y esta certeza, pues, por supuesto que no se dio. Y quisiera entonces también hacer una denuncia también en contra del presidente del Consejo Local del INE, porque también a él le llegó antes que a ustedes, y yo soy representante también allá, y tampoco me notificó, hasta el momento tampoco me notificó. Entonces es más grave todavía el asunto. Desde allá viene, aquí se consuma, y entonces en ningún lado me dieron garantía de audiencia. Ese es el tema de la preocupación y de la exigencia del partido para que pudiéramos estar en condiciones de, primero, de hacer unas providencias, en fin, porque entonces ahora, ¿con qué cara le vamos a salir a todas y cada una de las personas? Pues, ¿qué creen? El IEM ya tomó la decisión gracias a la instrucción de la Comisión de Fiscalización del INE, pero sí hay que decirlo, no nos dieron garantía de audiencia, y eso pues, es una falta clara, una violación de los derechos humanos del partido, por supuesto de esta representación. Entonces, solicitar de manera respetuosa que nos den copia de este cheque, cuándo, y que sea público el tema, ¿no? Si ya ahorita es público con esta sesión, pues que sea público, pero que la gente, que todo el mundo se entere cuál es el actuar de este Consejo General. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda en este asunto general? Tiene el uso de la palabra en tercera ronda la consejera González Jordán. Por favor, consejera. Gracias, presidente. Y yo sí solicitaría que se revise, pues ahora sí, este debido proceso para que no se estén afectando derechos fundamentales, como lo está refiriendo el señor representante, respecto a trabajadores. Entonces, yo se pediría que se revise y que pues se protejan esos derechos en su totalidad. Sería cuanto. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien, tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Únicamente, consejo presidente, insistir, ya si no es en este momento, habrá otro de manera informal, donde usted confirme o desconfirme la petición que un servidor acaba de hacer, de que este asunto sea tratado en una mesa política, a efecto de que podamos llegar a los elementos suficientes. ¿Es cuánto?
Sí, señor representante, gracias. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el número 10, señor consejero presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo entonces las 12 horas, ¿sí? Dígame. Gracias, presidente. Bueno, no sea que por aquello de las prisas no nos alcancemos a despedir, y el próximo domingo, por ser día 12 de julio, Día del Abogado, esta representación manda una felicitación muy afectuosa a todos aquellos abogados. Sé que consejeros son abogados, representantes hay abogados y también dentro del público existente. Que reciban un feliz día 12 de julio. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor representante, y me sumo a su felicitación. Siendo las 12 horas con 1 minuto de este día 9 de julio, damos por clausurada esta séptima sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2015 por su participación y asistencia. Muchas gracias y buenas tardes. ¿A qué horas empezamos las otras? ¿A la media? ¿12:30? Sí, te pido el favor, mándales un mensaje, ¿no?